Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom. Hoy vamos con el tema especial dentro de la lista de reproducción de profecía retrospectiva. Vamos con el tema profecías cumplidas en 1948. Las profecías que se cumplieron en 1948 se pueden resumir en este folio. ¿Ustedes ven algo por aquí? Yo tampoco. Y con eso podríamos acabar el tema y yo creo que estaría hasta bien, ¿verdad? Pero vamos a incorporar escrituras que dicen que cumplen ese retorno, entrecomillado por supuesto, retorno a Israel. ¿De qué? Oiga, pues serían de las 12 tribus, ¿no? Pero es que esto ni los más sionistas del lugar pueden reconocer que hubo un retorno de las 12 tribus en el 1948, porque pese a que el Estado de Israel está desde 1948 allí, ¿verdad? Haciendo un recopilatorio de gente que dice ser judía, pero los que ministran palabra de poder, los más sionistas del lugar, ni siquiera ven la profecía de las dos casas de Israel cumplidas ahí. Esto es impresionante. O sea, ni los más sionistas, ni los más que apoyan al Estado de Israel a todo lo que da, porque viven y mueren por el Estado de Israel, pero no son capaces, porque no pueden teológicamente, no pueden, en base a la Escritura, declarar que el retorno de las 12 tribus de Israel se datara de 1948. ¿Y habrá un retorno de las 12 tribus de Israel? Claro que sí, ya está viéndolo, pero es ruajot, es espiritual, no es físico, a un estado, porque si no es que se hubiera cumplido en el 1948. Entonces vamos con escrituras que dicen que cumplen esas profecías de 1948 y vamos a examinarlas a la luz de la Biblia, del Tanaj, de la verdad, ¿verdad? Entonces vamos con Isaías 66:8. En Isaías 66:8 dice así: ¿Quién oyó cosa semejante? Válgame. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y aquí dicen, ahí fue, 1948. Se agarran a esto. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Bueno, entonces lo que te está diciendo el verso es que nace una nación en un día determinado. Y ellos dicen, cumplimiento 1948. Pero es que resulta que ese retorno entrecomillado a Jerusalén de los supuestos expatriados o diasporados judíos no fue en un día, sino que se produjo en base a la idea de Theodor Herzl, que se dio a llamar el padre del sionismo, y según su idea decimonónica del siglo XIX, o sea que se fraguó en más de 100 años, en 100 años tardaron para supuestamente nacer esa nación en un día. O sea, fue un movimiento político postulado durante 100 años a nivel internacional, gubernamental. Entonces no nació la nación, valga la redundancia, en un día, ni mucho menos. Tardó al menos 100 años de indagaciones, de presiones, de reuniones como Basilea, ¿verdad?, alrededor del mundo, para que esa nación
existiera tal y como la conocemos hoy, ese caos existiera en Israel, ¿verdad? ¿Por qué digo caos? Hombre, pues si es que solo tienen que ver las noticias. Y ahora ya, como no hay más noticias que la contingencia sanitaria, pues ya ni salen. Apenas, ¿verdad? Alguna noticia por ahí fugaz que ya tienes que verla en los abajo, de corrido, ¿verdad? En los enunciados de abajo. Entonces, Theodor Herzl, hablar del personaje, clave también para entender esto. Theodor Herzl, padre del sionismo, nunca podría haber dicho, nunca podría haber declarado cumplir esta profecía concretamente de Isaías 66:8, porque no nació la nación en un día. Hombre, si hubiera nacido en sus días, pero él se puso a criar malvas y todavía no estaba Israel, ¿verdad? Entonces, jamás lo hubiera visto ni podría haber dicho que nacerá la nación en un día, ¿verdad? Entonces este Theodor Herzl fue postulado incluso por Mesías y fue un político. Él no tenía la menor idea de Torá, ni de Tanaj, ni de nada. Si él bautizó en la pila bautismal a sus hijos, católicamente. Y lo postularon algunos jajamín como Mesías. Él no tenía la más mínima idea, pero es que, oiga, pero ¿cómo rebajaron el concepto de Mesías, no? Porque, hombre, al menos el Mesías podría saber un poquillo de Biblia, nada más, ¿no? Pues nada, al primer analfabeto bíblico que hubo allí, de formación católica, ¿verdad?, que se interesó por los judíos. ¿Por qué se interesó por los judíos? Porque los judíos no hacían carrera en ningún sitio donde iban. Porque como hablaban pestes del Mashiach, pues de todos lados los sacaban. Desde España, pasando por Lituania y todos los países esos bálticos y rusos, y en todo el mundo. Y entonces, claro, como hablaban pestes de Yahshua HaMashiach, Theodor Herzl dijo, no, tenemos que tener un país. Pero que ni él puso la preeminencia en retornar a Israel. A él le daba igual el pedazo de tierra, siempre y cuando los judíos estuvieran reunidos juntos, ¿verdad? Porque si no, él veía lo que luego se cumplió supuestamente en Alemania, que es la rabia contra el pueblo judío, del cristianismo hacia el pueblo judío. Entonces, él estuvo postulando políticamente y él hablaba incluso de Argentina. Se habló mucho de ir los judíos a la Pampa Argentina. Y de hecho luego Argentina fue la tercera Judea. La primera es Estados Unidos, la segunda Israel y la tercera Argentina. Y Theodor Herzl indagó para ello. Bueno, entonces vamos a Isaías 49:22, habiendo ya hablado de la figura de Theodor Herzl. Vamos con Isaías 49:22. Que dice así, mis preciosos y mis preciosas. Dice, así dijo Yahweh el patrón, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Otra profecía que quieren asociar con el nacimiento del país, del Estado de Israel en el 1948. Dice, yo tenderé mi mano a las naciones, como en un rescate o en una selección, ¿verdad? Y a los pueblos levantaré mi bandera. Y ellos dicen, ahí está, la estrella de Renfán, ahí la tenemos, ¿verdad? Israel. Y a los pueblos levantaré mi bandera. Y hasta hace poco, en las reuniones mesiánico-judías o judío-mesiánicas más bien, se ponía la estrella de David, que en verdad es la estrella de Renfán, como símbolo, ¿verdad? Como símbolo masónico, porque es un símbolo de la casa Rothschild, ¿verdad? Y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Así que fueron con las niñitas, ¿verdad?, saliendo de todas las naciones,
y fueron llevadas en hombros hacia Israel. Ese es el cumplimiento que dice. Bien. Vamos a Zacarías 13:2. Zacarías 13:2. Dice: si esto de que llevan a las hijas a Israel se cumple en lo que acabamos de leer de Isaías 49:22, entonces se van ya a Israel, se instalan en Israel, pero ahora, al entrar en Israel, quien los instala en Israel, que ya, hombre, si los promotores de la idea sionista son ateos católicos de toda la vida o católico ateos de toda la vida, ¿cómo van a decir que son ese Israel que regresa ahí, ¿verdad? ¿Cómo van allá? Que el Elohim del Tanaj es el mismo que les lleva a ellos ahí, ¿no? Ya, ¿qué pueden decir? Si sus líderes son ateos. Es a lo que voy, ¿no? Entonces, bueno, tomando de que cumplieran eso de 49:22, de llevar a sus hijitas allí de todas las naciones y de que entraran en esa selección del bendito sea para meterlos en Israel. Pero una vez allí, dice, y en aquel día, en el día que volváis, y en aquel día, dice Yahweh Sebaot, quitaré de la tierra, de la Eretz, los nombres de las imágenes. Atención. Y nunca más serán recordados. Pero sin embargo hicieron justamente lo contrario. Porque al entrar en Israel directamente, y conforme al fundador del sionismo, que era ultracatólico ateo, Theodor Herzl, pues allí fueron peregrinaje católico. Hicieron de todo lo sagrado un itinerario turista. Desde la tumba de David donde nació presuntamente Jesús, ¿verdad? Iglesia de la Natividad, que se llama, precisamente hoy. Y entonces hicieron ahí un turismo, ¿verdad? Y viven de eso todavía, viven del mucho turismo, ¿verdad? Esa es una de las fuentes de ganancia de Israel. Cuando el llamado era quitar las imágenes, precisamente pusieron toda clase de aberraciones e imágenes. Y en todos los lugares altos de Jerusalén y de Israel tienen iglesias católicas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y la gente está convencida de que es un país de Torá. Y de que allí, vamos, es de ahí al cielo. Tremendo, ¿no? Cómo se engaña a la gente. Y en aquel día, dice Yahweh Sebaot, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordadas. Y nunca más serán recordadas. Esto lo puede cumplir solo el Israel que es. El Israel que no es, sigue recordando imágenes. En lugar de quitar de la tierra las imágenes, las pone más que nunca. Dice, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. A los profetas de inmundicia y al espíritu de inmundicia. Precisamente lo que ha acarreado el Estado de Israel. Profetas inmundos que hablan cualquier necedad y cualquier inmundicia que no tiene nada que ver con el cumplir real de la palabra de Elohim, y precisamente pusieron allí un notable, más que notable, espíritu de inmundicia, porque díganme ustedes allí, si Tel Aviv es la capital homosexual del mundo, ¿verdad? Entonces, esto precisamente no es que no lo cumplieran, es que dentro de la inversión de los valores de la Haskalah judía, del iluminismo judío, hicieron lo contrario, a cumplirlo. O sea, se pusieron en oposición a su cumplir real. Sin embargo, hay
majaderos judío-mesiánicos que ven que es un cumplimiento, 1948. Hombre, para que fuera cumplimiento, tendrían que haber quitado de la Eretz los nombres de las imágenes en vez de haberlos puesto, nunca más tendrían que haber sido recordados y tenía que haber sido cortado de la tierra los profetas de la inmundicia y el espíritu de la inmundicia. Ha acontecido lo contrario. ¿Por qué? Porque es un animal, es una aberración el Estado de Israel. Otro animal más, de los mayores que hay. Es que es bestia. Bestia al máximo, asociada, por supuesto, con la primera bestia, que es quien posibilitó en verdad, porque es la que tenía el predominio mundial, 1948, Estados Unidos político de Norteamérica. Entonces vamos a 2 de Crónicas 7. En 2 de Crónicas, capítulo 7, vamos a leerlo entero, y dice así: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahweh llenó la casa. Y no podían entrar los Kohanim en la casa de Yahweh, porque la Kabod, la gloria de Yahweh, había llenado la casa de Yahweh. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la Kabod, el esplendor de Yahweh sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Yahweh, diciendo: porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Yahweh, y ofreció el rey Shlomo en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron la casa de Elohim el rey y todo el pueblo. Y los Kohanim desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Yahweh, los cuales había hecho el rey David para alabar a Yahweh, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos, de los instrumentos. Asimismo, los Kohanim tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Shlomo consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh, por cuanto habían ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de Shalom, porque en el altar de bronce que Shlomo había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Shlomo fiesta de 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Yahweh había hecho a David y a Shlomo y a su pueblo Israel. Terminó pues Shlomo la casa de Yahweh y la casa del rey, y todo lo que Shlomo se propuso hacer en la casa de Yahweh y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Yahweh a Shlomo de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjense, la Rajamín de nuestro Abba. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Este para siempre es con el que juegan, ¿verdad? Los sionistas. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, atención a esto ya es harina de otro costal que no quieren contemplarla, ¿verdad? Veneno para su olla. Dice: mas si vosotros os volviereis
cuando precisamente la harina es lo que hacía que el veneno se dejara de ser. Pero esto precisamente es, como es harina, es el veneno para los que dan falsos cumplimientos, ¿verdad? Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mitzvot, mis mandatos, que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Esto se cumplió en la gran diáspora, años 70. Y en un montón de exilios. ¿Verdad? Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he sacrificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla, lo que es, para todo aquel alma pensante. Y la pondré por burla. Fíjense, si es burla, que dentro del dominio mundial no pueden ni construir el tercer templo de Jerusalén, cuando supuestamente que están todos detrás de eso. A una, ¿verdad? Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Lo que es, eso sí lo cumplió. Eso sí lo cumplió. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo aquel que pasare. Claro, si tienes ahí a tanques pisando niños, tirando piedras. Claro, ¿cómo no va a ser espanto? Y dirá, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Yahweh Elohim de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y dónde nace Israel? Si no nació en el 1948, dinos, tú que eres tan apañado, ¿cuándo nace en verdad Israel? Pues se lo voy a responder con mucho gusto, estimado señor o señora o damas o caballeros, ¿verdad? Bueno, damas está mal dicho, porque damas es esclavitud que hacen de las mujeres, ¿verdad? En este estado machista capitalista ilustrado. Pero vayamos a Deuteronomio 5:27, donde nos va a responder cuándo nace el verdadero estado de Israel. Este es el único estado que nació en un día. Lo van ustedes a ver y a comprobar. Quien quiera entender, entiende. Dice Deuteronomio 5:27, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahweh nuestro Elohim, y tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Elohim te dijere. Y nosotros, le está diciendo la congregación de Israel a Moisés, el diálogo es este. Le está diciendo la congregación de Israel, el pueblo, la nación que acaba de salir de Egipto, de esta manera. Le dice a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahweh nuestro Elohim. Y tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Elohim te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Al decir nosotros oiremos y haremos, ahí nace Israel. En el oiremos y haremos. Ahí verdaderamente nació Israel. ¿Verdad? Tenía que ser muy perfeccionado, muy labrado, ¿verdad? Cultivado para ser cosechado a su tiempo, en la forma de las 12 tribus ya en tiempos de Apocalipsis, 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Entonces, pero ahí empezó Israel. Cuando dijo, Moisés, lo que Yahweh te dijere,
lo que el bendito Elohim te dijere, nosotros oiremos y haremos. Ahí, en esa disposición nace Israel. Fuera de ahí no hay nada, porque es que ni siquiera hay esa disposición en el Israel del 1948. En el 1948, ¿qué dijeron? Mira, lo que hable el Dios de Israel en el Tanakh, ni lo que hable la Torá, nos importa un bledo. Si aquí vamos a poner iglesias, imágenes. Si aquí va a mandar el dólar. Entonces no tuvieron ni siquiera la disposición. Entonces ya lo pueden ver claro, ¿verdad? Todos los que han estado atentos y de verdad quieren entender la verdad. Y Éxodo 19:8, que es otro testigo, en la misma Torá, Éxodo 19:8, dice de esta manera, preciosos y preciosas, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Ahí nace Israel y nace un israelita. En el momento de que alguien quiere en verdad ser israelita, fuera de rituales de circuncisión, fuera de rituales de pasaportes, de linajes, de genealogías interminables y de cuentos de camino, cuando se dice, ya sea como parte de Israel en su colectivo o como parte individual, si dices todo lo que Yahweh ha dicho haremos, ya eres israelita, ya estás en la buena disposición. Dice, y Moshe se refirió a Yahweh con las palabras del pueblo, ¿verdad? Entonces, esta es la determinación de todo Israel y de todo israelita. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos, ¿verdad? Esto es lo que hay. Entonces, esa congregación de Israel, que para nacer como Israel dice, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos, esa fue la lluvia temprana, ¿verdad? La lluvia temprana de Israel, esa lluvia. La lluvia que sale de Egipto. Y le confiesa eso delante de Elohim y delante de Moshe. Esa es la lluvia temprana. Y en Joel 2:23, nos dice así. Vosotros también, hijos de Sión con Sadik, porque cambia mucho. Repito, esto lo repetimos mucho, pero es así. Sión con TZ, que es la Sadik, se transcribe como la Sadik hebrea, es de justicia, de Sedaká, pero esa Sión serpenteante, eso es serpiente, eso es culto solar, eso es babilónico, con todo su entramado y todo lo consecuente de ese culto babilónico, confusionista. Entonces le dice, vosotros también hijos de Sión con Sadik, de justicia, alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Le dice a Israel, miren, os ha dado la primera lluvia a su tiempo, que fue cuando Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y confiesa su contrato matrimonial con Elohim, lo ratifica, todo lo que oiremos haremos. Dice, os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros, les profetiza Joel, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces también habría una lluvia tardía. Y esta lluvia tardía es en Pentecostés. Y esta lluvia tardía, fue en forma de lenguas de fuego, ¿verdad? En Shavuot. Por eso, Kefa, Pedro, y con esto ya vamos a acabar, se refiere a esa lluvia tardía que habla de quién está constituido verdaderamente como Israel, ¿verdad? Esa lluvia tardía lo refiere Kefa, Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2:13-47, que vamos a leerlo ahora. Pero también esa lluvia tardía, la más tardía de todas, es la que sella. Es una lluvia de sellado. Una lluvia de sellado que prepara a las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu,
¿verdad? Para subir al monte de Sión para estar con Mashiach, ¿verdad? Entonces, y en Pentecostés y en Shavuot fue esa lluvia tardía que vamos a leer en Hechos 12, 13, 47. Entonces, en Hechos 2, 13, 47, Hechos 2, 13 al 47, va a decir así. Dice: pero otros se burlaban y decían, otros se burlaban porque decían, este no es el cumplimiento tiene que ser, haciendo una escenificación, ¿no?, de los burladores. Este no es el cumplimiento, porque tiene que ser, ¿verdad?, en el 1948, con un líder que sea católico ateo, que se llame Theodor Herzl. Pero es esta lluvia que estamos viendo de lenguas de fuego repartidas sobre los discípulos, ¿verdad? Eso no puede ser. Otros se burlaban y decían, están borrachos, ¿verdad? Entonces Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Elohim, que derramaré de mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi ruaj en estos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del patrón será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Yahshua de Nazaret, varón confirmado por Elohim entre vosotros con milagros, prodigios y señales que hizo Elohim en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Elohim, clavasteis en un madero por manos de impíos y le maltratasteis, a quien Elohim resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aun hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás con el gozo de tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Elohim le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Mashiach, quien ni fue abandonado en el sepulcro, en el Seol, que es sepulcro, ni su carne sufrió corrupción. A este Yahshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el patrón a mi patrón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yahshua a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho patrón y Mashiach. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Kefa y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Quisieron formar parte de esa lluvia tardía, cuando ya se percataron del asunto. Y Kefa les dijo: arrepentíos y sed sumergidos cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, que es el que lleva toda la verdad. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el patrón llamare, nuestro Elohim llamare, ¿verdad? Qué bonito. Para todos los que estén cerca o lejos, lo mismo daría. Si nadie puede alejarme de la Javá, del amor de Elohim, ¿verdad? Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, ¿verdad? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas.
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los sholiachim, por los enviados, por los discípulos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lluvia tardía, reunificación de Israel, ¿verdad? Ahí está, ahí sí está. Tenían en común todas las cosas. Dice, vendían todas sus propiedades. Qué diferente a estos días de judio-mesianismo materialista, que adora la imagen de la bestia dólar, ¿verdad? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y hallando favor con todo el pueblo. Y el patrón añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, sanos, ¿verdad? Siendo parte de ese Israel de la lluvia tardía. Así que yo creo que ya ha quedado claro, ¿verdad? Podríamos haber terminado, pues, con eso que dijimos al principio, ¿no? Las profecías cumplidas en el 1948 son exactamente una hoja en blanco porque no cuentan para nada lo que se movió en ese 1948 en el plano profético, en el cumplir y en el discurrir de lo que es la palabra de poder. Ahora, por supuesto que ese plan maquiavélico sionista ateo, de la Haskalah, del iluminismo, del ateísmo, del satanismo más recalcitrante del mundo, que es la Haskalah judía, claro que Elohim lo permitió por un algo, y lo permitió para que hubiera una ramera que se hace pasar, ¿verdad? Unos vendidos, unos que adoran la imagen de la bestia, unos que adoran a la primera bestia, en fin, para que se cumpliera todo lo que se desarrolló luego en el Apocalipsis, ¿verdad? En la desvelación. Entonces, claro que lo permite, pero que no fue en ningún momento 1948 nacimiento de nación de nada, ¿verdad? De hecho, es que ni se puede decir que es una nación aparte, porque es una nación que está encaramada a Estados Unidos. Es que decir Estados Unidos es decir Israel, y decir Israel es decir Estados Unidos político. Así que hasta ahí, ¿verdad? Y hasta ahí debiera llegar ya esa mentira reptante de todo el judío-mesianismo y de toda esa majadería judía sionista talmúdica. Así que shalom, bendiciones para todos, disfruten de este hermoso yom, de este hermoso día delante de la presencia de nuestro Elohim, gócense mucho, shalom, shalom, Shabbat shalom, besos y abrazos, shalom, shalom.